Muchas gracias entonces por la invitación a participar acá. Me van a disculpar los colegas extranjeros por hablar en castellano, pero me pidieron expresamente que así fuera como una manera de divulgar lo que hemos estado haciendo en el tema de los hidratos de gas y temas anexos, ¿ya? Entonces la presentación se refiere por una parte a lo que ha sido la investigación de los hidratos de gas en Chile, que ha tenido una motivación fuertemente en el tema energético, pero interesantemente se han producido, por decirlo así, subproductos muy interesantes, muy valiosos, que pueden tener tanto más impacto incluso que el que inicialmente nosotros pensamos que era un fin exclusivamente energético, era ese lo que nosotros perseguíamos inicialmente. Bueno, vamos derecho entonces al punto. Primero que nada, quiero conveniente hablar sobre los hidratos de gas o hidratos de metano en abstracto en primer lugar, ya para que se entienda para quienes no están familiarizados con el tema. ¿De qué se trata de los hidratos de gas? Es una estructura que el monómero, por decirlo así, está constituido por una serie de moléculas de agua que aquí están identificadas por los vértices, ¿ya? Y que encierran, por ejemplo, una molécula de metano, es lo más frecuente que existe en la naturaleza, ¿ya? Y esta unidad, si nosotros la repetimos que aparece acá, puede en términos macroscópicos llegar a formar una suerte de hielo. Parece muy parecido al hielo de agua, ¿ya? Pero con algunas propiedades físicas algo diferentes. Acá, por ejemplo, tenemos un sedimento con intercalaciones que se ven de color blanco. Eso es el hidrato de gas, ¿ya? El hidrato de gas es un sólido, tal cual como el hielo de agua. Una cosa interesante también es que, por ejemplo, si uno acerca un fósforo a un pedazo de hielo, este empieza a fundirse tal cual como lo haría el agua, y entonces, producto de la fusión, se rompen estas estructuras y el metano que está encerrado escapa y se inflama. Y entonces tenemos un hielo que arde, literalmente. ¿Qué ingredientes, por decirlo así, necesitamos para formar hidrato de gas? Punto 1, agua, ¿ya? Algún gas, lo más frecuente, como digo, es metano en la naturaleza, aunque puede haber etano, propano, dióxido de carbono, ácido sulfúrico y otras especies químicas también. La otra cosa importante, se necesita temperatura relativamente baja y presión relativamente alta. En la naturaleza, ¿dónde se da esto? ¿Ya? En las regiones de permafrost. Estas son las regiones de alta latitud, sobre todo en el hemisferio norte, donde se produce esta suerte de hielo congelado, ¿ya? Que se da en el norte de Siberia, norte de Alaska y norte de Canadá, ¿ya? Ahí se dan estas condiciones de temperatura y presión relativamente bajas en el caso de la temperatura y alta de la presión, como para, en presencia de agua y metano, producir hidrato de gas. En los márgenes oceánicos, podríamos hablar de márgenes continentales también. O sea, cuando tenemos una cuenca oceánica, ahí tenemos entonces suficiente metano acumulado como para que todo el agua que infiltra hacia abajo en las rocas bajo el fondo marino, ¿ya? En presencia de esta temperatura que es relativamente baja y presión, sobre todo la presión es bastante alta, ahí podemos formar. Y lo interesante también, por ejemplo, los gasoductos, ¿ya? Interesantemente, esto fue una gran motivación durante bastante tiempo para estudiar los hidratos de gas, para evitar su formación dentro de los gasoductos, porque literalmente los tapaban, ¿ya? ¿Y qué forman los hidratos de gas en la naturaleza? Granos, en caso, por ejemplo, de sedimentos y rocas tipo arenisca, ¿ya? Vetas, como lo que vimos en la imagen anterior, ¿ya? Nódulos, como el tamaño de 1 a 2 centímetros, puede ser un poco más, o incluso capas masivas que pueden tener varios metros de espesor. Entonces, para la existencia de los hidratos se define una curva de cambio de fase. Esto aquí indica profundidad, pero equivalentemente podríamos acá tener presión. Acá tenemos temperatura, y esta es la curva de cambio de fase, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros estamos en este dominio amarillo, tendríamos hidrato de gas, y si nuestras condiciones de temperatura y presión, o temperatura profundidad equivalentemente, estuviéramos acá,
tendríamos entonces agua y metano libre, disuelto, formando burbujas eventualmente si estuviera en bastante concentración. En el caso hipotético que nosotros, por ejemplo, tuviéramos nuestro fondo marino acá, ¿ya? Y la curva de temperatura en la columna de agua fuera esta, y bajo el fondo marino fuera esta de acá, ¿ya? La región donde realmente podríamos tener hidratos de gas es esta que está marcada en blanco. ¿Por qué razón? Lo que pasa es que si nosotros tenemos hidrato de gas en esta región, el hidrato de gas, al igual que el hielo, tiene la propiedad de que es menos denso que el agua líquida, por lo tanto tiende a flotar y finalmente queda en este régimen y se desestabiliza y pierde la característica de ser hidrato de gas. En cambio aquí está atrapado por las rocas, ¿ya? No puede escapar y entonces permanece como tal. Más profundo que este nivel, en este caso específico, ¿ya? No puede existir porque la temperatura actual, la que está señalada con el trazo rojo, supera la de cambio de fase, entonces en ese caso a mayor profundidad, si hay gas, está como tal, ya sea disuelto en el gas que rellena los poros de las rocas sedimentarias, o incluso formando micro burbujas si está a muy alta concentración, entonces supera el límite de la saturación. Una cosa importante es que si nosotros investigamos la columna de agua y el fondo marino con ondas acústicas, ¿ya? Es bien sabido que la velocidad de propagación de las ondas acústicas en el agua es aproximadamente 1500 metros por segundo y de ahí en adelante comienza a aumentar. Ahora, si comparamos esta figura con esta de acá, bajo este nivel, y si tenemos gas libre en forma de micro burbujas como está señalado acá, se produce un efecto bien interesante. Las microburbujas hacen que la velocidad de propagación de las ondas acústicas bajen drásticamente. Su velocidad, si se fijan, pueden quedar por bajo 1500 metros por segundo, ¿ya? En una región acá. Y eso provoca que si nosotros hacemos un ecograma de toda la columna de agua y de debajo el fondo marino, aparte de tener un gran reflector junto al fondo marino, se nos va a generar un reflector bastante potente acá en este sector, ¿ya? Entre la zona que tiene hidratos por arriba y la zona que tiene gas libre por debajo, por este cambio drástico en la velocidad de propagación de las ondas acústicas. Eso se traduce en un caso hipotético como el que estoy mostrando acá. Si por ejemplo este es el fondo marino, todo esto es la columna de agua, y aquí tenemos rocas sedimentarias fundamentalmente, ¿ya? Entonces, un caso hipotético típico de un margen convergente como el de Chile. Vamos a ver, interesantemente, un reflector, ¿ya? Que tiende a ser discordante, o sea, que cruza la estratigrafía en muchos lugares, ¿ya? Y este reflector no muestra cambios de litología, o sea, cambios de roca o de cemento, sino que en el fondo muestra precisamente la base donde hay presencia de hidrato de gas o equivalentemente el techo de la capa de donde hay acá gas libre por debajo, ¿ya? Entonces en las imágenes sísmicas vemos esta situación. Ahora, pasando a otro tema, el estudio de los hidratos de gas en el extranjero, fuera de Chile, ¿ya? Se podría clasificar en dos grandes líneas. La investigación que no está orientada a obtener energía. El metano, en el fondo, es la base del gas natural, que es lo que se usa para muchos fines energéticos. ¿Qué se está estudiando en este ámbito? Físico-química de hidratos de gas puro, ¿ya? La influencia de los hidratos de gas en el clima. Lo que pasa es que en la historia de la Tierra se han desestabilizado y estabilizado los hidratos liberando metano a la atmósfera. Está en cuestionamiento si eso tiene una influencia significativa en el control del clima o no. La otra cosa es que se ha visto que debiera tener algún grado de estabilidad, de control sobre la estabilidad geomecánica de las unidades geológicas bajo el fondo marino e incluso en el permafrost también, en tierra firme también. Y también influye en la generación de respiraderos de gas frío o coladeros de gas, donde se generan entonces ecosistemas quimiosintéticos y también la formación de carbonatos autigénicos, ¿ya? Rocas a veces que forman verdaderos pavimentos en el fondo marino de carbonato.
Si estamos hablando de investigación de hidrato de gas orientada a obtener energía, aquí interesantemente se repite un poco la físico-química de los hidratos de gas, es súper importante, ¿ya? Particularmente temas de cómo se estabiliza el hidrato de gas. La exploración geofísica, geológica y geoquímica de los hidratos de gas, obviamente, ¿ya? Incluyendo tanto las perforaciones de tierra firme y costa afuera. Todo lo que significa estudio reservorio, estudios geomecánicos nuevamente, ¿ya? Cómo desestabilizar y formar hidrato de gas, ¿ya? Cómo formar gas natural a partir de hidrato de gas, y una cosa bien interesante, cómo intercambiar dióxido de carbono por metano en los hidratos, ¿ya? De hecho, esta es una técnica que se está pensando, está bastante avanzada, como secuestro de dióxido de carbono y al mismo tiempo de producción de metano, o sea, de gas natural, y todo lo que se refiere a estudios de seguridad de la explotación. ¿Quiénes estudian en este momento los hidratos? Con fines no energéticos, Alemania y el Reino Unido principalmente, y con fines energéticos estos son los principales: Estados Unidos, Japón, India, Canadá, China, Corea, Taiwán. Puede que se me escape alguno, pero es como lo más típico que aparece en la literatura. ¿Y en Chile qué estamos haciendo? Desde el año 2001 hemos estado trabajando, estamos terminando un segundo proyecto de hidratos de gas, ¿ya? Y fundamentalmente nos abocamos a la misión de localizar y cuantificar. El cuantificar es 10 veces o quizás más complicado, más difícil que localizar los hidratos de gas. Es una cosa que la verdad hay que reconocer que hoy no hemos logrado todavía, porque bueno, los fondos no han sido tan abundantes como para llegar a una cuantificación exhaustiva. También hemos estado trabajando en los impactos ambientales y geológicos de la ocurrencia natural de los hidratos, ¿ya? Otro aspecto interesante que se desarrolló en el primer proyecto fue un marco jurídico para una eventual explotación de los hidratos de gas. Otra parte súper importante es la formación de investigadores en este tema, porque esto, en lo que es geología, geofísica y geoquímica marina, hay muy poca gente trabajando en Chile todavía. Y la otra cosa que, por lo menos, empezamos a trabajar es la ingeniería conceptual de la factibilidad técnica y económica de una explotación el día de mañana. Una herramienta fundamental en todo esto es la sísmica, ¿ya? Olvídense de este buque y de esta perforación de acá, concéntrense en este buque de acá, que está arrastrando precisamente un arreglo con hidrófono, ¿ya? Y más cerca del buque se producen ondas sísmicas, y estas al propagarse llegan hasta el fondo marino, esto de acá, fondo marino, y pueden incluso penetrar bajo el fondo marino y eventualmente precisamente detectar la base de la capa que contiene los hidratos de gas, que se denomina en inglés Bottom Simulating Reflector, o sea, reflector simulador de fondo, porque tiende a correr de forma subparalela al fondo marino, ¿ya? Esta es una técnica fundamental para la detección y cuantificación de hidratos de gas. Estas son unas imágenes, bueno, hace unos años atrás, ¿ya? Con menos peso yo, esto desde el 2002, hicimos una campaña parecida el 2006 con colegas de Dinamarca, ¿ya? Y este es el streamer, así se dice en inglés, de sísmica con todos los hidrófonos enrollados. Este era un sistema de 600 metros de largo. Y esta es la fuente sísmica, eran 4 cañones con un volumen total de 160 pulgadas cúbicas. Aquí tenemos una de las líneas sísmicas disparadas, y esto que se ve aquí, ¿ya? Es precisamente el Bottom Simulating Reflector, que en este caso interesantemente aparece como casi cortando el fondo marino, ¿ya? Otra cosa es que, por ejemplo, se ven estos reflectores más intensos, o sea, cuando uno tiene cierta expertise ya en el tema, uno puede definir que esto implica una alta concentración de gas, esto de acá. En jerga técnica se llama bright spot. Otra línea sísmica que disparamos en 2002 nos mostró estas acumulaciones interesantes de sedimentos, ¿ya? Que son interpretados como volcanes de fango. Serían los primeros volcanes de fango identificados en el margen continental de Chile, ¿ya? Entre paréntesis, aquí también tenemos un Bottom Simulating Reflector bastante nítido, ¿ya? Y aquí la reflectividad se ve un tanto atenuada, lo cual da indicación
del ascenso de fluidos cargados de gas, lo cual precisamente es el mecanismo impulsor de los sedimentos que después se acumulan formando estos verdaderos conos similares a los volcanes de lava, en este caso de fango, literalmente. Un gran producto que nosotros obtuvimos, que aquí no se ve realmente todo su esplendor, dijéramos, es esta gran batimetría de este sector, ¿ya? El detalle, para que tengan una idea, es de un punto cada 90 metros, ¿ya? Y por lo tanto se ha podido confeccionar para una parte importante del margen chileno una batimetría realmente muy buena para hacer todo esto de estudio, que es fundamental. Sin batimetría la verdad que no se puede hacer nada, ¿ya? Y sirve, entre otras cosas, a su vez para planificar muestreo en el fondo marino, para correlacionar las unidades geológicas que están mapeadas con una línea sísmica aquí, por ejemplo, respecto a otra de acá. Entonces ayuda a interpretar cómo se correlacionan cada una de estas estructuras geológicas. Aquí tenemos un zoom de esa batimetría en un sector determinado, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos un colapso gravitatorio junto a la fosa, que es esto de acá, ¿ya? Por otra parte, aquí tenemos mapeado un canal que ocurre de sur a norte a lo largo de la fosa. Y lo otro interesante que descubrimos es la existencia de una inmensa falla que parte a partir de Concepción por el sur aproximadamente hasta por lo menos Valparaíso por el norte. Eso todavía no está publicado, en realidad nos dimos cuenta de esto recién el año pasado, ¿ya? Y lo interesante de esta región que estudiamos es que precisamente fue donde tuvo lugar el terremoto recién pasado. Entonces se da la increíble situación que para un terremoto de una magnitud tan grande es la región mejor estudiada en el mundo, en la historia de la sismología. Lo que pasa es que aquí yo he mostrado algunos de los resultados nomás, pero desde el año 95 colegas extranjeros han estado cooperando, estudiando el margen de Chile, y precisamente están llevando a cabo un proyecto muy grande, un programa realmente de investigación que termina en 2012. Por lo tanto, la cantidad de información previa al terremoto que había acumulada era gigantesca, y la que se está generando ahora después también. Por lo tanto, eso ha permitido tener, no digo la primera vez, pero la primera vez con tal magnitud, la posibilidad de comparar un antes con un después de un terremoto. No solamente en aspectos geológicos, o también en aspectos biológicos. Eso es algo que vamos a tener que trabajar. Y durante las campañas que realizamos, por ejemplo, pudimos recolectar especies, incluso vivas, por primera vez de estas especies del género Calitoyena, ¿no? Y abundante otras especies más, que eso seguramente ha sido y va a ser discutido con mayor detalle por otros colegas durante este simposio. Para nosotros fue, en todo caso, súper importante que hubiéramos descubierto, como si nada, en un crucero 6 especies nuevas, ¿ya? Nunca antes descritas. Y la otra cosa que estamos empezando a entender es que estos sistemas quimiosintéticos asociados a los hidratos de gas aparentemente tienen una importancia en la trama trófica mucho más de lo que se pensaba antes, incluyendo a especies comerciales, ¿ya? Entre paréntesis, en las rastras biológicas salieron muestras geológicas que también están sirviendo para entender mejor el sistema. Todas estas son precipitados de carbonato de calcio, ¿ya? Producto de la oxidación del metano al entrar en contacto con el agua de mar. Entonces el CO2, el metano se oxida a CO2 y se combina con el calcio y eventualmente el magnesio que hay en el agua y precipita formando todas estas formas, e incluso chimeneas. Pero en cuanto a la explotación, lejos lo que más se piensa que podría ser interesante, o sea, útil, eficiente para explotar los hidratos de gas el día de mañana, es el sistema que se llama despresurización, ¿ya? En el cual se efectúan perforaciones horizontales y eso descomprime, se extrae el metano que ya está en la zona de gas libre, ¿ya? Al despresurizarse el sistema genera entonces que el hidrato que está arriba, por despresurización empieza a alimentar esta zona de gas libre a su vez y se pueda, entonces, por la vía de la disociación, generar más metano libre, el cual después puede ser recuperado. Y la otra forma de recuperación de metano es la que yo les mencioné recién. Aquí hay un ensayo de laboratorio en donde lo que se puso a presión es dióxido de carbono y
este fue capaz de sustituir al metano dentro de esta columna de una roca terenisca, en que progresivamente el metano que estaba incluido acá, que estaba en verde, fue sustituido por el dióxido de carbono. Entonces, lo interesante de esta técnica es que, por una parte, permite explotar el metano y, por otra parte, secuestrar dióxido de carbono. ¿Ya? Eso sería todo. Gracias, Juan.